Niños, ¿cómo están? Hoy trabajamos con la actividad Impacto del calentamiento global que desafía. Leticia quiere compartir con su familia lo que ha venido trabajando, sobre todo las acciones que tiene en mente. Para eso vamos a ayudarla, aportándole las ideas fuerzas que puede compartir con su familia. Las ideas fuerza vienen a ser las ideas más importantes sobre un tema. Sobre el calentamiento global podemos decir lo siguiente, que la acumulación excesiva de gases de efecto invernadero generan el calentamiento global, que el calentamiento global es el aumento progresivo de la temperatura que provoca el cambio climático, que el calentamiento global y el cambio climático afectan a la biodiversidad y a la salud, pues provocan el desplazamiento y extinción de los animales, la pérdida de las plantas y enfermedades por el cambio de temperatura. Los cambios climáticos peligrosos en nuestro país son las inundaciones, sequías meteorológicas, sequías hidrológicas, eventos cálidos, fríos y húmedos, heladas, veranillo, friaje, entre otros. También podemos realizar acciones para combatir los efectos del calentamiento global, como plantar árboles, reciclar la basura, utilizar moderadamente los vehículos, reducir el uso de energía eléctrica, usar razonablemente el agua, proteger la biodiversidad, etc. Ahora, Leticia y su familia van a experimentar para analizar acerca del calentamiento global. ¿Por qué crees que surge esta necesidad de experimentar? Vas a notar las posibles inquietudes de Leticia y su familia en este recuadro. Creo que sienten curiosidad por saber cómo se produce el calentamiento global y qué efectos tiene. Ahora vamos a experimentar. ¿Cómo se produce el efecto invernadero? Como te habrás dado cuenta, a partir de todo lo analizado, el efecto invernadero es un fenómeno natural y no un problema. Así funciona nuestro planeta. Sin embargo, en los últimos años esto ha ido cambiando. ¿Qué vamos a necesitar para el experimento? Vamos a necesitar 2 vasos, una tapa o un platito, un pedazo de servilleta de papel y agua caliente, pero que no esté hirviente. Y mientras realizamos el experimento paso a paso, tenemos que tomar alguna nota. Primero, llena los 2 vasos con el agua caliente. A uno de los vasos lo cubres con la tapa o platito por 15 minutos. Al otro vaso lo cubres con la servilleta de papel. Observamos el interior de cada uno de los vasos y decimos, ¿qué diferencia encontramos? En el vaso con tapa, el vapor de agua se queda atrapado dentro del vaso. La tapa retiene el calor. En el vaso con servilleta de papel, el vapor de agua traspasa la servilleta, el calor se libera. Pasados los 15 minutos, vamos a retirar la tapa. Vamos a mojar un dedo en cada vaso. ¿Sientes alguna diferencia? ¿Por qué crees que esto suceda así? Tienes que explicar. En el vaso 1, la tapa evita que el calor se libere, el agua está caliente. En el vaso 2, el calor se libera, el agua está menos caliente y la servilleta está húmeda. Esto sucede porque la tapa del vaso 1 no permite la liberación del vapor de agua y en la tapa del vaso 2, como es menos compacta, esas características le permiten la liberación del calor. Ahora vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Cuál de los vasos consideras que tiene una mayor temperatura? Explica. El vaso cuya tapa es un platito, porque la tapa no dejó salir el vapor de agua. ¿Por qué crees que ha ocurrido eso? Porque la tapa compacta es una capa que impide la liberación del vapor de agua, por eso la temperatura se mantiene dentro del vaso. ¿Y cuál es la explicación? Es que el agua, que inicialmente estaba fría, la hemos calentado. De esta manera aumentó su energía calorífica, que es lo que hacen también los rayos del sol cuando calientan las aguas del mar. El vaso con tapa funciona atrapando el calor y la energía que adquirió el agua al calentarse. En la atmósfera
El dióxido de carbono y otros gases actúan de la misma manera. A continuación, vamos a revisar el texto, qué es el cambio climático, y vamos a notar a qué conclusiones llegamos en relación con los gases producidos por el anhídrido carbónico, en relación con el aumento de la temperatura, en relación con el efecto invernadero y la biodiversidad, y otras conclusiones que consideremos importantes. Y como ya hemos leído el texto, sabemos que la Tierra está sujeta a muchas presiones naturales a los cuales los llamamos cambios mundiales, entre ellos la explotación selectiva y la destrucción de las especies, el cambio en el uso o la cubierta de los suelos, el régimen acelerado de la concentración de nitrógeno por causas humanas, la contaminación de los suelos, aguas y aire, la introducción de especies no autóctonas, la desviación de aguas hacia ecosistemas gestionados de forma intensiva y sistemas urbanos, la fragmentación o unificación de paisajes y la urbanización e industrialización. Sobre el cambio climático, sabemos que constituye una presión adicional sobre los ecosistemas. El cambio climático está referido a los cambios extremos en el clima debido a las actividades humanas. Se produce por el aumento de la temperatura en el planeta debido al exceso de gases que se produce, por ejemplo, el gas anhídrido carbónico o dióxido de carbono, al que también le llamamos humo negro. Sabemos también que el efecto invernadero es un fenómeno necesario para la vida en nuestro planeta. Se produce gracias a los gases de efecto invernadero como el anhídrido carbónico, el nitrógeno, el metano, entre otros. Pero en las últimas décadas se ha producido un aumento de la temperatura terrestre, generándose el calentamiento global y, en consecuencia, el cambio climático. Sabemos también que el calentamiento global actual está motivado por el incremento observado en la concentración en el aire de ciertos gases como el dióxido de carbono. Este incremento se debe a las actividades humanas, fundamentalmente a la quema de combustibles fósiles como el petróleo, el gas y el carbón. La causa física es la potenciación del llamado efecto invernadero. Leído el texto, vamos a responder a qué conclusiones llegamos en relación con los gases producidos por el dióxido de carbono. El dióxido de carbono que emiten los vehículos motorizados, las fábricas y diversas actividades humanas se está acumulando en la atmósfera. En relación con el aumento de temperatura, la acumulación excesiva de gases de efecto invernadero provocan el aumento de temperatura. Esto genera el cambio climático que trae consigo la pérdida de la biodiversidad y enfermedades que peligran nuestra salud. En relación con el efecto invernadero y la biodiversidad, el efecto invernadero es un fenómeno necesario puesto que mantiene el clima de la Tierra a una temperatura relativamente estable y adecuada para la vida. Pero cuando los GI se acumulan en exceso, causan el calentamiento global que pone en riesgo a la biodiversidad, pudiendo ocasionar la extinción de animales y plantas. Otras conclusiones que consideremos importantes es el incremento del calentamiento global que se debe a las actividades humanas, fundamentalmente a la quema de combustibles fósiles como el petróleo, el gas y el carbón. Pero también nosotros podemos realizar acciones para reducir el incremento del calentamiento global. Ten en cuenta que el efecto invernadero es un fenómeno natural que permite que nuestro planeta tenga la temperatura adecuada para que la vida sea posible. Ahora es importante conocer lo que sucede cuando el efecto invernadero no se produce de manera normal, por lo cual se genera el cambio climático que afecta también a nuestra salud por efecto del calentamiento global. Vamos a leer el siguiente texto. Los rayos del sol llegan a la Tierra y la calientan. Parte del calor es devuelto al espacio y otra parte regresa a la Tierra manteniendo la temperatura ideal para que exista la vida. Pero en los últimos años ha aumentado la cantidad de gases que existían en la atmósfera. Algunos de estos gases son el dióxido de carbono y el metano. Son producidos por el incremento del humo de los autos y las fábricas. También por la quema de basura y por la quema de árboles, pero esto en menor medida. Al haber mayor cantidad de estos gases, se forma una capa,
la cual hace que el calor que produce la Tierra no se vaya al espacio, sino que regrese a la Tierra. Esto origina que nuestra Tierra se caliente más de lo debido, es decir, que aumente su temperatura. Ahora que hemos realizado el experimento y también hemos leído los textos, vamos a responder estas preguntas. ¿Cuál de los vasos representa el efecto invernadero normal? Pues el vaso cuya tapa es de servilleta de papel, que permite la liberación del calor y también que permite dejar un poco de calor en la superficie de la Tierra. ¿Y cuál de los vasos representa el calentamiento global por efecto invernadero? Vamos a explicar. Es el vaso cuya tapa es un platito, que representa a una capa más compacta que impide la liberación del calor. ¿Y cómo este experimento te puede ayudar a explicar otros fenómenos del efecto invernadero? Con el experimento comprendemos cómo se liberan los gases de efecto invernadero en la atmósfera y también cómo esos gases permiten regular la temperatura en nuestro planeta. Después de realizar el experimento y las lecturas, te habrás dado cuenta de que el cambio climático no es un problema que afecta solo a un grupo de habitantes o a una ciudad, sino que afecta a todas las personas y seres vivos de nuestro planeta. La niña Leticia ha realizado esta relación de algunas posibles causas del cambio climático. Agrégale algunas. 1. En el bosque los árboles han sido talados, otros han sido arrancados de raíz. Las fábricas emiten gases y no logran controlarlos. Algunas familias aún cocinan con leña y cortan árboles. Cada año el deshielo de los glaciares aumenta el nivel del mar. En casa, en el tacho de basura, colocamos todos los residuos mezclados sin separar. Utilizamos automóviles en exceso y algunos de ellos no tienen un adecuado mantenimiento, por eso despiden gases tóxicos. Utilizamos pesticidas en nuestra chacra o tierra y cada vez se van debilitando más. Extraemos de manera irracional algunas especies, conchas negras, cangrejos, etc. También utilizamos el agua de manera irresponsable. Quemamos basura. Utilizamos en exceso la electricidad. No plantamos árboles, arbustos, flores, no sembramos semillas, etc. Por lo tanto, todos somos responsables de los problemas y también tenemos que ser responsables de las soluciones. Ahora estamos listos para explicar las consecuencias de los peligros climáticos por el calentamiento global en el siguiente mapa semántico. Calentamiento global. ¿Cuáles son las consecuencias de las altas temperaturas? El derretimiento de los glaciares, el aumento del nivel del mar, la alteración del equilibrio ecológico, la modificación de los ecosistemas, la extinción de especies y de plantas y también de animales. ¿Cuáles son las consecuencias de las sequías? La escasez de agua, la disminución de la productividad, la extinción de especies de plantas y animales, el alza en los productos agrícolas y algunas enfermedades. ¿Cuáles son las consecuencias de las inundaciones? La pérdida de los cultivos, la pérdida de recursos económicos para reparar los daños que ocasiona la inundación, el alza en el precio de los productos y también enfermedades. ¿Cuáles son las consecuencias del deshielo? El aumento del nivel del mar, la alteración en el ciclo del agua y las precipitaciones, el cambio climático que genera los desastres naturales. Por último, vas a evaluar tus aprendizajes y habrás terminado con tu tarea del día de hoy. Recuerda que yo te doy ideas para que hagas tu tarea. Tú tienes tu propia opinión y puedes cambiar estas respuestas en función a ellas.